Lo primero, iniciamos hablando de la función print, que lo que hace es dar interacción al usuario. Entonces es la función por la cual vamos a obtener un resultado y ver qué es lo que nos da como resultado nuestro código. También, en cuanto a los tipos de datos, vimos que estos son los principales, pero los que vamos a usar van a ser enteros, decimales, booleanos y cadenas de caracteres. En cuanto a los operadores, estos son los que podemos usar. Son operadores aritméticos. Y en cuanto a operadores de asignación, tenemos estos operadores de aquí. Normalmente los más usados van a ser el igual, el más igual y en algunas ocasiones el menos igual. El resto es muy raro que lo vayamos a usar. También tenemos los operadores de comparación, que es el igual igual, el igual igual, el no igual o desigual, el menor que, menor igual o mayor igual. Todos estos sí son bastante útiles. Y en cuanto a las variables, tenemos que una variable como tal es cuando se le asigna a una letra, una palabra o un símbolo, un valor. Y nos quedamos viendo las listas. Las listas son como tal variables. Como tal son variables a las que se le asignan varios valores y esos se encuentran en alguna posición. Por ejemplo, aquí tenemos la a la que le estamos igualando a esta lista, en la que en su primera posición tiene el 5, en la segunda 5.7, en la tercera la palabra hola. Otra cosa que se está pasando, siempre necesitas correr todo lo que tenías en Jupyter para que siga funcionando todo hasta ese momento. Bueno, nos quedamos con lo de la función append, que, bueno, sí, lo siguiente fue la función append, que lo que hace es agregar un valor a la lista. O sea, puede ser esto y nos estaría agregando en 0, 1, 2, 3, en A3 nos debería agregar este nuevo número. Ven, aquí nos está agregando el último número que agregamos, porque lo que hace la función append es agregar el valor siempre en la última posición. En este caso no sé por qué lo está copiando varias veces. Ah, ya recordé. Lo está viendo como si lo estuviera corriendo varias veces seguidas, entonces lo está pegando y pegando y pegando. También tenemos la función del, que es como tal el opuesto a la función append. Lo que hace la función del es eliminar un valor o déjame checar. Normalmente se suele usar más pop. Lo que haces es quitar el valor que esté en cierta posición. Digamos, el que esté en posición 0 sería el 5. Corremos esto y lo que hizo fue eliminar el 5. Si nosotros imprimimos la lista A, nos quitó el valor en primera posición. Bueno, al correrlo dos veces nos quitó dos veces el primer valor cuando lo corrí primero y cuando lo corrí con esta cosa volvió a quitar el siguiente. Si yo lo corro otra vez, el valor de agua también se eliminaría. Sí. Eso es lo que hace la función del. Como tal, esos problemas los está dando por tener estar usando una Jupyter Notebook. Si empiezo a correr todo, cambia estas cosas. ¿Por qué? Porque es como si yo a todas las variables las reiniciara otra vez. Otra cosa que también existe son las listas de listas. Tal cual son como arreglos de 2x2 o matrices. Tal cual es una matriz. Por ejemplo, digamos que
digamos que creamos una lista. Dentro de esa lista hacemos varias listas. Entonces tendríamos 1,2,3. Será una lista 1,2,3, no sé, 4,5,6 y 7,8,9. Entonces podemos ver esto como si fuera una matriz. ¿Sí? Yo la corro y yo como tal imprimo esto, me va a imprimir la lista. Ahora, si yo quiero tener una de las listas, lo que pondría sería, entre paréntesis, la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, esa sería la 0, la 1 y la 2. Yo corro la 0 y me va a imprimir únicamente esa lista. Ahora, si yo quiero acceder a un valor de la lista, lo que hago es, además de agregar los corchetes y el número, agrego otros corchetes que me den la posición de ese número. Por ejemplo, imagínense que quiero el 5, lo que hago es, me encuentro en la lista número 1, que es de 0, y en la posición 1, ¿por qué? 0, 1, entonces tenemos el 1, y de resultado nos tiene que dar el 5. Si quisiéramos el 9, pues sería de la lista 3 con 0, no, sería la lista 2, 0, 1, 2 con 0, 1, 2. Entonces así funcionan las listas de listas o matrices. Yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué en la lista tenemos que empezar desde el 1 y no del 0? no, sí se empieza desde el 0. O sea, tú en la lista, esta sería tu lista número 0, esta sería tu lista número 1 y esta sería tu lista número 2. Ah, ok, ya, ya. Vale, muchas gracias. Me equivoqué a lo mejor al decirlo la primera vez, pero sí. O sea, Mm. 0, 1 y 2. Y ya una vez quieres seleccionar algo dentro de esa lista, también es igual 0, 1 y 2. Igual 0, 1 y 2. Ya que elegiste tu lista, ahora al elegir tu elemento dentro de la lista. Ah, bueno, Ok, esto de aquí era tal cual esto, cómo elegir un dato de una lista. Y también algo que puedes hacer es elegir múltiples datos de una lista. Digamos que yo declaro una tercera lista que sea C igual a 1,2,3,4,5. La creo. Y yo quiero elegir más de un valor, digamos el 2, el 3 y el 4. Para hacer esto, yo lo que tengo que hacer es, tengo C con corchetes y pongo el primer valor que quiero, que sería digamos el 2. Pongo los corchetes y pongo un valor, un valor después del último que quiero. Si quiero que llegue hasta el 4, entonces tengo que poner el 5. O el 5, cierro mi paréntesis, lo corro y es 3, 4 y 5. Si yo empiezo a agregar más, 6, 7, 8, 9, igual, digamos, quiero elegir 5, 6, 7, 8 y 9, lo que hago es, y como tal lo podremos hacer como una variable. Digamos, tengo la variable de D igual a C desde, no sé, esos números. Quiero que sea el 5, 6, 7 y 8. Entonces, desde el primero que quiero, que sería el 5, hasta uno, hasta uno más, el último que quiero, o sea, el 9. Y aquí imprimo D y tendría 5, 6, 7 y 8. Corro. 6, 7 y 8. Pero, no tengo entonces sí, inicia desde el primero, desde uno adelante el primero que pones y no,
No debería ser eso. Déjame correr todo otra vez, porque eso no. Bueno, pues de esta manera se elegirían los números del... Son, tengo entendido que está mal, no sé por qué no sé el resultado. Pero total lo que debería elegir sería desde el primer número hasta uno antes del último. También podemos hacer esto mismo eligiendo desde, digamos, un valor hasta el resto. Por ejemplo, yo imprimo el valor de C desde, no sé, todos los valores. Ah, no, esperen, ya vi mi error. Sí, estaba poniendo el número en vez de la posición, porque estamos indexando desde 0. Entonces, si yo quisiera elegir del 5 al 8, sería desde 0, 1, 2, 3, 4. 4 hasta la posición 5, 6, 7, 8, para que suene antes del 9. No, sería hasta el... No, sí, porque sería uno después. Y ya los tengo elegidos. Sí, ese fue mi error. Poner como tal el número en vez de la posición. Bueno, ahora está elegir hasta. Tú puedes elegir, digamos, desde el 1 hasta cierto número sin tener que decir que quieres desde el 1. O sea, desde el 0 más bien, indexado. Puedes elegir desde el inicio hasta cierto valor. Lo que haces es dejas el primero en blanco y eliges uno y pones la posición 1 más que quieres. Digamos, yo quiero elegir del 1 al 6. Lo que hago es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hago uno más 6 y lo pongo. Corro esto y ya tengo los números del 1 hasta el 6. Si yo quisiera elegir los números del otro lado, digamos del 4 al 9, lo que elijo es el primer número que quiero, o sea, el 4, 0, 1, 2, 3. Entonces, 4 es acá y acá lo dejo en blanco. Corro y tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los últimos números. Y como tal, esto de usar listas como variables es tal cual esto de agregarle una variable una lista referenciada o de otra lista o como tal poner una lista, una variable. Ahora, ya que vimos las listas, ¿alguien tiene alguna duda con las listas? Y lo vemos ahora. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Gracias. Como tal, lo que más se puede complicar es esto de acordarte que tiene que ser siempre, digamos, si tú quieres de aquí a acá, sería 0, 1, 2, 3, 4 y uno más que el último, la posición. 0, 1, 2, 3, entonces sería hasta 4 que sería la última posición para elegir esta parte. Que eso cambia un poco ya cuando estamos usando data frames, pero para esto siempre tienes, en una lista siempre te tienes que acordar de que es uno más. Ahora, en cuanto a diccionario, esos son de las cosas más fáciles y divertidas. Que tú cuando tienes un diccionario, tal cual lo que haces es referenciar una llave con un valor. O sea, tú tienes una cosa con la que accedes a otra. A ver, vamos a copiar este como tal. Entonces, yo al tener mi diccionario, accedo prácticamente igual que una lista, pero en vez de meterle dentro de esto un número o una posición, lo que hago es como tal meterle lo que me referencia a otra cosa. Digamos, como tal se le llama llave. Si pongo mascota, lo que me tiene que imprimir es a lo que está junto, que es perro. Entonces, si yo imprimo esto,
crear perro. Si yo quisiera que me diera el color azul, lo que tengo que meter dentro de esto es la palabra color. Y tal cual yo le podría agregar datos numéricos o lo que sea. Digamos, no sé, tengo aquí edad y pongo 2 puntos, no sé, 7. Entonces, si yo acá escribo edad, me tiene que dar como resultado el 7. También podría ser 7.8, digamos. Me va a dar ese valor. También podría ser al revés, que yo tenga algún número y esté referenciando a a otro número, otra palabra, lo que sea. No sé. Entonces, yo dentro de esto ya no pondría los paréntesis, únicamente pondría el 4 y me referencia a cosa. Esto únicamente se puede hacer de esta manera poniendo el que esté a la izquierda y que te dé el de la derecha. O sea, esta se le llama llave y esta valor, porque tú necesitas entrar a tu valor mediante su llave, siempre. No se puede hacer de la otra manera. Existe manera de conseguir de hacerlo de la manera opuesta, pero ya estás usando una función que creo que era la función key, pero normalmente nunca lo vas a usar, normalmente vas a usar de esta manera. Entender los diccionarios es muy importante porque como tal, un data frame, que son tus arreglos de tabla que vas a usar en Pandas, son una combinación entre un diccionario y una lista. O sea, imagínense que que todas las columnas de tu tabla son el diccionario y tú aquí, como tal, tienes listas. Entonces, digamos que tienes un montón de datos médicos como la estatura de una persona, su peso, si tiene alguna enfermedad o lo que sea. Y en esta tuvieras que la primera persona, no sé, tiene algún nombre, tuviera algún nombre, la segunda persona tuviera otro nombre y así. Y esta está relacionada con el primer dato de la otra, con el primer dato de la otra, con el primer dato de la otra. Esta está relacionada con el segundo de la otra y así. De manera que haces tu tablita como en un Excel y esos son como tal tus columnas. Entonces por eso es útil saber cómo funciona el diccionario. Ahora, si tú quisieras, bueno, voy a volver al original. Si tú quieres tomar un dato de un diccionario, como tal es de esta manera, digamos, ahora variable e igual a d de fruta. Como tal, mi variable e, si yo la imprimo, me tendría que dar manzana. De esa manera se accede. Únicamente tienes el nombre del diccionario y a dónde haces la referencia, o sea, tu llave. Si tú quieres agregar un dato a un diccionario, lo que tienes que hacer es tal cual, escribir el diccionario, tu nueva clave, digamos, no sé, eh, libro. Y esto lo igualas esto como tal va a ser tu cosa del lado izquierdo y ahora lo igualas a tu cosa del lado derecho. Si yo quiero poner, no sé, un libro, no sé, libros de acción, hago esto y como tal lo que hace es agregarlo. Si yo imprimo mi diccionario, vamos a poder ver que se acaba de agregar una nueva sección. Aquí. Entonces, esto es muy simple. Es bastante parecido a cómo agregar otro dato más a una lista, que tal cual es, bueno, no, más bien es mucho más simple porque en la otra vas a una función, la función append, y en esta únicamente estás diciendo que existe algo que no existe y ya se crea.
únicamente lo escribes tu llave y lo igualas a su valor. Y esto. Y para Oye, perdón por interrumpirte. sí. Una pregunta, tiene que ser con la misma letra del diccionario, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, bueno, es que colocaste Ya, D. ya. Sí, sí. Porque Ok, pones acá. Ahorita perfecto. reunión rápido, pero sí, como tal, eso tiene que ser la misma letra porque como tal el diccionario es como una variable. Entonces, al ser una variable, ya no puedes poner otra letra porque como tal ya no estás diciendo que haces referencias a esa variable. Entonces, para agregar como tal a este diccionario otra cosa, tienes que meter el nombre del diccionario al que lo quieres agregar. Lo pones a la izquierda, pones los dos corchetes, pones tu nueva llave y tu nuevo valor. Y con eso agregas un conjunto de llave y valor al diccionario. Si quieren, hago una vez la otra sesión o bueno, esperamos unos 5 minutos más y avanzamos un poco. A ver, como tal, del es otra función que no lo van a usar demasiado, pero para lo que sirve es como la función pop, que es para eliminar un valor. A ver si lo encuentro. Bueno, también hay otra función como sí, que esa sirve para que te dé el conjunto tanto de valor y llave. Y dejen checo rápido cómo se usaba esta función del. Bueno, estas son muchas de las funciones que hay con el diccionario. Como tal, no es muy necesario saber cómo todas esas funciones, bueno, normalmente no las vamos a usar para nada las funciones, porque la idea de esto es saber cómo funcionan, porque de esto se componen tus data frames. Bueno, también se usa pop. Sí. Entonces, si yo quiero eliminar un valor de un diccionario, el último, lo que hago es d.pop y dentro de pop agrego digamos, la que quiero eliminar, digamos, libro. Y lo que va a pasar aquí, cuando yo imprima nuestro diccionario, va a ser que ya no va a aparecer la palabra. Déjame revisar. Sí, como tal lo elimina, digamos, creo que otra variable. Y como tal aquí ya no existe. Estos errores que me pasan es por, como no se corre el código entero y únicamente se corre la parte del código que volvió a correr, no sale. Pero, vemos que con esa función, antes teníamos libro y acción y ahora ya no existe. Si quisiéramos borrar, por ejemplo, fruta, únicamente ponemos por fruta, corremos desde acá para que no nos vuelva a dar el problema y ya no sale la palabra fruta. Bueno, como tal, no importa que se sepa o no la función porque en el momento no lo van a usar, pero importa que entiendan que un diccionario como tal se compone de tu llave y tu valor. Y tú para referenciarte a un valor, ocupas tu llave. Y finalmente la última estructura de datos que
que podemos utilizar, porque hay otra que es el set, pero esa no es demasiado útil, es la tupla. La tupla como tal son valores que no se pueden modificar. Imagínense una lista, pero es una lista inmodificable. Como tal funciona igual que una lista, solo que usas paréntesis. Aquí lo pueden ver. La imprimimos y nos da esto. Queremos el valor que está en la tercera posición, 0, 1, 2, 3. Aquí. 0, 1, 2, 3 y es el 7.5. La imprime sin problema. Si quisiéramos el valor que está en la, no sé, que diga mundo, sería el 0, 1, 2, 3, 4. Imprimimos el 4 y nos da mundo. Tal cual es como una lista. ¿Cuál es el problema con esto? Que yo no puedo agregar más valores. Entonces, si agregara, bueno, lo agrego aquí mejor. Si pusiera a.append, no sé, 8.76, lo que va a pasar es lo siguiente. La tupla no puede el atributo append. O sea, no existe esta función para esta tupla. Y si yo quisiera quitar cierto valor, digamos 0, 1, 2, Lola, lo que me va a decir es, tampoco tiene ese atributo y no hay manera de agregar o quitar valores o modificar valores a una tupla. Tú una tupla una vez la declaras, no puedes modificarla absolutamente nada. Cambiar un valor por otro, no puedes hacer absolutamente nada. También, por ejemplo, si yo quisiera modificar como una lista el valor, digamos 0, 1, 2, el 2, en vez de que sea hola, quiero que sea 56. Borro esto. La tupla no soporta la asignación de un valor. Entonces la tupla como tal es una lista que se declara y en el momento que se declara ya no se modifica, no puedes hacer nada. Y como tal lo que tengo aquí. También lo siguiente que es importante, pero seguramente ya, muy seguramente lo conocen, son los condicionales. ¿Para qué sirve un condicional? Bueno, si quieren, acabamos aquí esta sesión y ahorita les envío otro link, ¿sí? Para Sí, que gracias. parte de la mitad. Como tal, una función es, como lo vemos en el álgebra, una forma en la que una variable entra en un proceso y obtienes otra cosa de regreso. Es tal cual, digamos, si tu función fuera x cuadrada, yo entro con, no sé, el valor de 7 y lo que hace es un proceso, 7 lo eleva al cuadrado y me da 49. Eso es una función. Entonces, ¿cómo se declaran? Usas la palabra restrictiva def, usas el nombre de una función, digamos, función 1. Y dentro pones el nombre de tus parámetros. No sé, valor 1, 2, y pones tus dos puntos. También tiene que ir con su tabulado. Las dos docstrings no son necesarias, únicamente son ya para irnos más específicos, pero no es necesario ponerlas. Pero como tal, lo que es necesario son tus parámetros. Bueno, en algunos casos podrías también no hacerlo, pero normalmente los vas a usar. Después pones tus sentencias, digamos, valor 3 igual a valor 1 por valor 2. Y usa return para que nos regrese cierto valor, digamos valor 3. Entonces, de esta manera ya declaramos nuestra función. Ahora, como ven, pues esta cosa no sirve para completamente nada, no hace nada, pero digamos que queremos usarla. Entonces, ¿qué hacemos para usarla? Usamos nombre y metemos los valores, digamos 3,4. Y
como tenemos aquí return, nos va a dar, esta cosa se va a evaluar y lo va a regresar. Digamos que z es igual a esto. Y como tal no va a hacer nada, pero si imprimimos z, así, es que estoy metiéndole una indentación, no es necesario. Así. Imprimimos z y nos da 12. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ocupó esta posición, 4 ocupó esta posición. Entonces es como que aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 4, 3 por 4, 12. Ahora el valor 3 es igual a 12 y está regresando nuestro valor 3. Entonces, al igualar esto, tenemos que z va a ser igual a 12 y al imprimirlo tenemos el valor. También, por ejemplo, podremos no usar return y simplemente usar aquí un print. Y si nosotros corriéramos esto sin nada más, en teoría nos tiene que imprimir. Sí, y nos imprime. Porque no siempre es necesario usar el return. También podría ser una función que no tuviera parámetros. Digamos una función que únicamente nos imprime la palabra hola. La corremos y nos imprime hola. O también podría ser una función que si tuviera un return, pero no tuviera parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos que A es igual a esto. Entonces, corre esto, no pasa nada. Imprimo A. Y nos tiene que dar 5. ¿Por qué? Porque tenemos que return 5, o sea, da el valor, regresa el valor de 5. A le regresó ese valor, entonces A es igual a 5. Y se imprime A y tenemos un 5. ¿Alguna duda con esto? ¿O alguna pregunta de qué pasaría si hacemos alguna cosa? Por el momento creo que no. Bueno, esto es muy útil porque una vez en la siguiente parte todo va a ser funciones y tienen que saber, bueno, en sí lo importante es saber que existen parámetros y los parámetros se van a meter dentro de la función, van a hacer un proceso y te van a regresar algo. También otra cosa que existe son los parámetros por defecto. Digamos que lo que haces es A es igual a 5 y tenemos que B es igual a 3 por 5. 3 por A mejor. Y nos regresa B. Entonces, y otra cosa más que se me olvidó decir, tus parámetros que estén escritos aquí en la función no son iguales a los que están acá. O sea, estos son locales y estos son globales. Esta A y esta B únicamente existen dentro de la función y no son iguales a esta A o si hubiera una B. Eso a lo mejor puede que no lo comprendan por ahora, pero es, bueno, si alguien ya ha programado seguramente sí, pero sí es un poco a veces difícil de entender lo local y lo global. Ahora, tus parámetros por defecto, como tal, lo que dices es, si nadie le cambia un valor a ese parámetro, ese va a ser igual a lo que yo le ponga. O sea, en este caso, tenemos que nos va a imprimir 3 por 5 y nos va a dar 15. Y como tal eso da. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo no quiero que sea 5? Bueno, pues únicamente A igual a, digamos, 8. ¿Qué es lo que pasa? Nos da 24. 8 por 3, 24. Así es, únicamente
lo que hacen, estas son las funciones que más se van a encontrar aquí, que son funciones en los que tienes un parámetro por defecto y tú le tienes que igualar el parámetro a otra cosa que quieras para que ahora tengas el parámetro como tú lo quieres. Pero si no pones nada, pues te usa el valor por defecto y sigue haciendo la función tal como se quería en un inicio. Bueno, si ya no hay dudas en esto, ahora sí vamos a pasar a algo que es un poco más divertido. Todos tienen sus SBs, o sea, sus valores que les puse en el drive. ¿Esos valores los tienen? No, bueno, de mi parte yo no tengo esos valores. No sé si tenían que llegar por correo o no, no sé la verdad. Ah, no, es que los compartí por WhatsApp, pero probablemente te uniste después. Si quieres los comparto una vez. Ah, sí, por favor. Los subí a un drive, únicamente los voy a cambiar. Listo, gracias. Bueno, como tal, si no los tienen, como es la de las primeras sesiones, no importa tanto, pero lo mejor sería que fueran haciéndolo conforme yo lo haga y hasta que muevan cosas para ver qué es lo que pasa con los valores. Pero si quieren, de todos modos vamos con lo primero. Lo primero que tienen que hacer al iniciar algo en la ciencia de datos, un análisis pequeño o lo que quieran, es importar la librería Panda. ¿Cómo se hace eso? Primero, escribimos la palabra reservada import, que lo que hace es decir al programa que tú estás escribiendo que si existe alguna función o lo que sea que no está escrita en el programa, tal vez esa función se encuentra en otra parte. ¿Y dónde se va a encontrar? En la librería Pandas. Entonces, lo que le estás diciendo en esta parte es, si hay algo que uso que no lo tiene ya escrito en el programa, que no ha escrito, checa en la librería Pandas. Y al agregar esto, lo que estás poniendo es como PD. O sea, estás llamando a la librería Pandas para que haga referencia a ella y le estás poniendo de nombre PD en vez de Pandas para ahorrar tiempo y espacio. Por ejemplo, aquí abajo vemos pd.readCSV. Lo que hace es usar esta función que está alojada dentro de la librería Pandas, pero yo únicamente quiero ponerle PD para ahorrar tiempo. Entonces, eso es lo que quiere decir esa primera línea y esta sí no diría que necesaria, pero prácticamente es de hábito sabérsela en memoria, porque ni siquiera se la tienen que memorizar, les va a salir tal cual, porque todos los programas para un análisis de datos la tienen que llevar. Ahora lo siguiente, que viene casi justo después de importar la librería Pandas y llamarle PD, es crear tu data frame principal. ¿Qué es un data frame? Como tal es una tabla de datos. Entonces, ¿cómo se crea? Tú le pones un nombre a la variable. Le puse df porque normalmente muchas personas lo usan por
data frame y lo igualas a esta función pd.readCSV y dentro, como parámetro, le das el nombre de tu CSV. Entonces, si yo quiero tener el CSV de esos videojuegos, ¿qué es lo que hago? Aquí abajo me da la opción Windows de copiar como dirección. Yo lo pego y ahora invierto todos estos porque son símbolos que no existen para la librería, porque son símbolos de Unicode en vez de símbolos que están en el teclado perfecto. No son como muy naturales esos símbolos al revés. Entonces yo escribo otra vez esto. Bueno, yo lo pego esa dirección que tengo y le pongo al revés estos símbolos y ya debería existir inmediatamente. Ahora, cuando yo ponga print, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a imprimir esto. Y ustedes pueden decir, esta cosa se ve horrorosa, ¿no? Se ve muy simple, funciona, pero se ve muy simple. En la mayor parte de los IDE, como Spider, de ciencia de datos, van a usar la función print, pero dentro de únicamente de Jupyter, tienen otra función aquí abajo, que es la función display. La corro y como tal en lo que te ayuda es que todo se vea más bonito. Voy a quitar eso. Así que es exactamente la misma cosa, pero aquí te lo acomodo de manera que se ve mucho, mucho mejor que con print. Entonces aquí tenemos que son 8.830, bueno, 31 por el 0, columnas, bueno, filas, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Son bastantes datos. Ahora, una función que se va a usar mucho, mucho, es la función head. ¿Qué es lo que va a hacer la función head? Primero la escribimos, dataframe.head para llamar la función. Y lo que va a hacer es mostrarnos los primeros 5 valores iniciales. Corro y nos da los primeros 5 valores. Si quiero, digamos, los primeros 8 valores, meto dentro del 8, corto esto y ya tenemos los primeros 8 valores. Si quisiera los primeros 3, meto en 3 y están los primeros 3 valores. Ahora, igual que la función head, existe una, pero en vez de para los primeros valores, para los últimos valores, que es tail. Corro esto y por defecto me da los últimos 5 valores. Y aquí tenemos los últimos 5 valores. Si hiciéramos los últimos 10, tenemos los últimos 10 aquí. Igual si quisiéramos los últimos 3 y los conseguimos. Como tal son funciones muy útiles para dar una revisión rápida a los datos o darle una exploración rápida. Para eso sirve la función tail y la función head más que nada. Ahora sample. Sample lo que va a hacer es como tal muestra, como lo indica el nombre. Va a ser una muestra totalmente aleatoria y en esta por defecto, si yo la corro, únicamente te va a dar un valor. Si yo quiero una muestra de, digamos, 10, tengo que ponerle n igual a 10 y ahora sí nos daría 10 al azar. Cada vez que la corro la función, me va a dar otro juego y en diferentes órdenes. Por ejemplo, aquí tengo el 130 y aquí tengo 2000 y aquí tengo 2000. Y cuando yo quiera tomar una muestra aleatoria, uso esta función y ya me la va a dar. Por defecto, esto es como que estuviera en 1, entonces únicamente te va a dar un juego. Igual, si como tal es no tener nada. Pero cuando yo quiera cierta cantidad, pongo n igual a
y la cantidad, digamos 5. Ya. Eso también puede ser bastante útil en ciertos algoritmos, o si quieres ver cómo está hecho, cómo está en cierta parte tu data frame, y no vas a ir checando de uno en uno, y puede que a lo mejor tenga hasta cierto punto un orden y de repente esté todo echado a perder en cuanto a datos. Entonces corres esta cosa y más o menos checas cómo están los datos. Por ejemplo, aquí hay unos NaN. ¿Qué es un NaN? Son datos no asignados o datos que no existen. Entonces, si yo fuera checando de uno en uno todos los juegos, puede que esos juegos sí cuenten con algún dato aquí, pero justo ese no tiene, y con eso puedo checarlo más rápido. Entonces, para eso sirve la función sample. Te da una muestra aleatoria y eso te ayuda a explorar bastante los datos. Esta función sí es muy, muy, muy útil. Si quieren, acabo rápido la sesión y sigo con esto, pero esta es de las funciones más útiles que hay. A ver, la cierro y mando otra vez el link, ¿sí? Sí, está bien. Tranquila. Y ya. Creo que ahora sí estamos todos los que estábamos, así que voy a empezar a compartir. Bueno, ¿por qué es tan útil esta función? Porque esta nos va a hacer saber si existe un dato erróneo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Digamos que aquí tenemos el nombre del juego. Bueno, en el nombre del juego tenemos que nos da como dato un texto. Entonces, si aquí checamos el nombre del juego, nos da object, que quiere decir que es texto. Nos da que cuenta el número de datos no nulos, o sea que están llenos, y nos da 8831, que es el total de datos. Entonces, eso nos quiere decir toda esta columna tiene datos y son de tipo texto. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué es lo que pasaría si en esta columna, que es una columna de tipo numérico, nos diera que fuera un object? Aquí no es el caso, nos da float 64, o sea, un número de punto decimal, pero ¿qué pasaría si nos diera objeto? Bueno, si nos da ese valor, quiere decir que existe un dato de texto y en algún punto existe ese dato que está haciendo que todo nos esté indicando que en vez de ser un número es la columna, es una columna de texto. Entonces, con eso rápidamente nos daríamos cuenta de que uno o más datos están mal en la columna y eso no nos permitiría hacer estadística. Tendremos que meterles y eliminar las filas o meterle un valor distinto a la fila para poder realizar alguna estadística dentro de esa columna. Entonces, acá tenemos, no es el caso porque las dos son de tipo numérico, tanto esa columna como esta, así que están bien. Y vemos que todas las siguientes son de tipo texto, o sea, object, así que no hay problema. Pero si checamos dentro de estas partes, tenemos que aquí tiene 8821 una cuenta de esa cantidad de datos no nulos. ¿Qué quiere decir? Si hay 8831 datos en total, hubo 10 en developer
en los que no se tenía dato de quién fue el desarrollador. Lo mismo pasa aquí. Aquí hay 4 datos en los que no se sabe qué género eran. Y aquí tenemos que hay un montón en los que no se tiene el tipo y un montón en los que no se tiene el rating. Entonces, por eso es altamente útil esta función, porque nos hace darnos cuenta rápidamente si hay un dato que está mal o si hay un montón de datos faltantes. Después, y tenemos la función shape. La función shape, como tal, lo que nos da es cuántas columnas, cuántas filas por cuántas columnas tiene nuestro data frame. Como tal, nunca lo he usado para hacer una exploración de datos, pero es útil saber que existe, aunque no es tan útil como usar algo de este tipo que nos da un montón de información extra. Y ahora la función describe. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ver qué columnas son de tipo numérico, o sea, Metascore, User Score. Estas son las únicas que son de tipo numérico. Y nos va a dar estadísticas rápidamente. En vez de ponernos a calcularla nosotros columna por columna, nos da la estadística rápidamente y ya vemos, nos damos una idea de cómo están los datos. Aquí rápidamente vemos que esta es la cantidad de columnas que hay. No nos sirve mucho. Ahora la media, esta sí nos va a servir de mucho porque es un dato descriptivo. O sea, esto te hace saber más o menos por dónde está la mayor parte de los datos. Aquí vemos que la mayor parte de los datos está en 70.87 y en la calificación dada por la página y 69.9 en la calificación que dio cada uno de los usuarios. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, aquí rápidamente? Que la página suele dar mejores calificaciones que los usuarios. No por mucho, pero podemos verlo. Y que la mayor parte de los juegos pues, están decentes, porque un 7 es una calificación decente. Lo mejor sería pues cortar la tabla para ver, no sé, algo más específico. Por ejemplo, los juegos de acción que tan buenas calificaciones tienen, o los juegos de aventura, los juegos de niños, o de cierta desarrollador. Pero aún así pues, es útil, aunque sea el total, saber su media. Ahora su desviación estándar, lo que nos va a decir es qué tan alejados están los datos de esta media. O sea, 70, bueno, quienes ya llevan estadística, pues es muy simple. Sería 70 más 12, sería 7, 82, como 83. Y hacia abajo sería como 58. Entonces, entre 58 y 82 se encuentran como el 68, 70% de las calificaciones de los juegos. ¿Por qué? Porque en teoría sigue una normal. O sea, si quieren lo dibujo rápido para dar una idea. Es estadística súper básica. Pero prácticamente lo que estás diciendo es, si tenemos una normal y esta es nuestra media, entonces tenemos que una desviación estándar hacia acá y una desviación estándar hacia acá, todo esto va a ser el 68% aproximadamente. Entonces, si la media es de 70 y tengo una desviación estándar de 12, tendría acá como 82 y acá como 70 menos 10, 60, 58. Entonces, como tal nos dijo esto, que la mayor parte de los datos van a estar en ese pedazo. Igual con ese no está muy alejada de la desviación estándar. Entonces ya nos da bastante información de los datos. Ahora nuestro mínimo nos dice que es 11. Entonces la menor calificación que dio esta página fue 11. Y el usuario, la peor calificación que dio fue un 2. Entonces también podemos ver rápidamente que un usuario que los usuarios puntúan mucho más bajo que la página. Y aquí nos está dando los cuartiles. O sea, del 25% de los datos,
cuál es la calificación del 50%, que como tal esta va a ser la media, que el cuartil del 50% como tal es la media. Bueno, aquí está redondeando y todo esto porque nos da como tal los valores de acá, pero, no, es la mediana, más bien me confundí, no es media, es mediana. Esa es su mediana y ese es cuartil 75 y aquí tenemos el máximo. La máxima calificación que da la página a un juego es 99, que creo que de hecho es Breath of the Wild, y la máxima calificación que da a los usuarios es 98. Entonces, es una función muy, muy útil. Esta sí es de las que casi hay que saberse de memoria junto con info, porque nos va a dar datos sin hacer prácticamente nada, nos va a dar una buena descripción de los datos. Ahora, values es una función que lo que nos va a hacer es decir en total, en una columna, qué valores diferentes hay. Por ejemplo, en la columna developer, nos va a decir, no, pues, digamos, Nintendo EAD, Retro Studios, Nintendo, y nos va a empezar a dar todos los valores que existen. Y como tal, sola, esa función es completamente inútil, no sirve absolutamente para nada, nadie usaría esto. Pero cuando lo combinamos con esta función, que esta sí es una función muy útil y que la puedes combinar con cientos de cosas, lo que va a hacer es quitar todo duplicado. En vez de que salga Nintendo 100 veces, solo va a salir uno. En vez de que salga, no sé, Retro Studios 100 veces, solo sale una vez. Entonces, nos va a dar cada uno de los diferentes valores que puede haber en una columna. En pues aún sigue siendo una cantidad grande de desarrolladores, pero ya nos es bastante útil tenerlos en uno por uno. Pero en muchos casos, para lo que es útil es ver si existe algo duplicado. ¿Por qué? Digamos que tienes en una tabla la situación en cuanto a matrimonio de persona. Tienes si es casado, soltero, divorciado, lo que sea, pero podría ser que está escrito en un caso todo en minúsculas, en otro todo en mayúsculas, en uno tiene una mayúscula y los otros son minúsculas, o puede que tenga una falta de ortografía. Y usar esto de values nos ayuda a descartar que existan estos errores y a corregirlos. Entonces, como tal, esta combinación de usar drop duplicates con values es muy, muy, muy útil a la hora de ver si existen errores de escritura más que nada. Y ahora para los valores de las columnas se usa columns. Esta como tal sola no es tan útil, pero esta es de las más útiles que hay por una cosa, nos permite cambiar el nombre de cada columna. Muchas veces vamos a tener nombres de columnas muy feos o muy no tan cortos o no tan útiles. Entonces nosotros podemos simplemente cambiarlos y nos queda la columna tal y como queremos. Por ejemplo, imagínense que yo lo cambio. Para esto lo que hago es columns igual a, y hago una lista con los dos nombres. Digamos que quiero que sea A, a ver, voy a copiarlo para no equivocarme en la cantidad de datos. Pero ahora quiero que la primera columna se llame A. La segunda le voy a poner de nombre B. Esta la dejo igual, esta también. A esta le pongo C. Y a la última le voy a poner D. Y ahora imprimo el data frame con display, que es la función
función que ahora vamos a usar en vez de print. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos que este es A, este es B, esto lo dejé igual, este es C y este es D. Y eso va a ser muy, muy útil a la hora de tener nombres medio feos en todo esto. O nombres muy largos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, ¿para qué tengo game name si es el único nombre? Nomás le dejo en name. ¿Para qué tengo, aunque está bien usar user score y metascore? ¿Por qué no le dejo en meta y en user? Si ya sé que son scores, que son puntuaciones. Y la última, ya sé que es clasificación, entonces le pongo class. Y en C es el desarrollador, entonces le pongo des. Lo corro. Y si para mí de esta manera es más útil y lo escribo más rápido, pues me conviene manejarlo de esta manera. Por esto es muy, muy útil esta combinación. Saber tener dataframe.columns e igualarlo a la lista de los nuevos valores que vamos a usar. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o algo que quieran saber? ¿O alguna cosa que quieran saber qué pasaría si hago algo? ¿No? Por el momento no. También otra cosa, para los que no han bajado esto, sí les recomiendo que para la próxima sesión de mañana a las 9, si tienen tiempo en la mañana o en la tarde, bajen este data frame. Voy a subir el video, chequen el video y empiecen a moverle, porque sí es es mucho más útil cuando tú estás moviéndole al código también, porque es práctica como tal. Ahora, la función index, lo que nos dice es en qué momento inicia y en qué momento acaba y va de uno en uno. Esta realmente nunca la he usado, probablemente nunca la use. Seguramente está pensada para ir iterando dentro de una columna, pero hasta ahora no lo he usado y no veo poco probable usarlo para la mayor parte de las cosas porque ya existen otras funciones que hacen algo similar. Esto sí es bastante útil. El orden de datos. Eso sí es de lo más útil que hay. Usas la función sort values. Realmente, otro consejo que les voy a dar, no se aprenden de memoria a veces algunas funciones, pero sí, no se aprenden cómo se escriben como tal ni sus parámetros, pero sí tengan una idea de cómo buscarlas, porque puede que se les olvide el nombre, porque a lo mejor no se acuerdan que está el guión bajo o lo que sea. Entonces, para eso, lo que usaría sería pandas, y aquí escribes, no sé, sort. No te acuerdas qué más. Entonces, aquí, bueno, sort values, le pico aquí. Esa es la página oficial de la librería. Y tengo sort values. Y aquí me está diciendo todos sus parámetros, qué es lo que tengo que meter. Y ya con eso ya sé exactamente cómo usarlo. No importa tanto que se memoricen todos, sino saber dónde busco. Entonces, aquí estamos viendo sort values. Lo voy a escribir todo otra vez. Sort values. ¿Y qué voy a meter entre el parámetro? El nombre de la columna que quiero ordenar. Digamos que quiero ordenar una columna numérica. En este caso voy a ordenar user score, ¿no? Quiero ver de menor a mayor cuáles son las puntuaciones de los que han dado los usuarios. Entonces lo corro. Ya, es que lo cambié aquí. Sí. Es user únicamente. Corro. Y
me va ordenando ahora sí los valores desde el más chico hasta el más grande, que es el 98. Entonces, en la columna User Score ya tengo todo ordenado y puedo ver más o menos cuáles son los últimos. Tengo que los dos han sido de Maiden y me sale que fueron de calificación 2, 6, 6 y los más altos fueron estos. Son una comunidad de Witcher y varios juegos más. Entonces nos sirve mucho para ver los top, cuáles son los menos y cuáles son los más. Y también podría ordenar en la otra columna, en la de meta. Y nos ordena desde el más bajo hasta el más alto. Entonces, ya sabiendo eso, ahora vamos a lo siguiente, que es ascending y descending. Como tal, tú tienes que ascending por defecto está en true. O sea, va de menor a mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero ahora de mayor a menor? Yo eso lo mostré cuando estaba mostrando las funciones que tienen ya asignado por defecto un valor. Esto tiene como tal asignado true. Entonces, yo le igualo a false. Y como ascending estaba en true y ahora está en false, ahora está en descendiente y va descendiendo del mayor valor, que va a ser el 99, hasta el menor valor, que va a ser el 11. Eso en muchas ocasiones va a ser útil, porque a veces quieres saber cuál es como tal primero lo más alto que tengas, y hay ocasiones en las que te tienes que fijar en lo peor que tengas, dependiendo el caso de análisis. Digamos, lo que esté en una empresa, lo que te está generando menos rendimientos, lo tienes que checar para arreglarlo. En otros casos, ¿quiénes son tus mejores clientes? Para ofrecerles mejores promociones o cosas de ese estilo. Así que en algunos casos necesitas ordenarlo de arriba hacia abajo y en otras de abajo hacia arriba. Entonces, y otra cosa, si yo imprimo el data frame y yo hice el orden de algo, lo que va a pasar es esto. Corro. Sí, es cierto, tengo que hacer display. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver que el 50 es el último valor, pero realmente nuestro último valor no fue el 50. Si yo agarro y quito esta cosa, nuestro último valor fue el 11, porque está de esa manera. Bueno, está de esa manera porque yo no he igualado esto. Tú cuando igualas este valor al otro, lo que le estoy diciendo es el nuevo valor de esto va a ser esto. Pero como tal, pues ya estamos usando ¿no? Pues lo que va a ser sobreescribir este valor que teníamos, le va a sobreescribir un valor que está usando a ese mismo valor. Entonces, si yo corro esto, nos va a salir este orden y no, es que son datos nominales, perdón. Bueno, es lo mismo. Aquí lo corro y ahora sí me va a salir tal como lo quería. Como lo estaba haciendo de esta manera. Nos dan los mismos valores. Tal cual. Y para que nos salga eso y no nos deje tal cual como estaba el data frame anterior, o sea, igualamos nuestro data frame a lo nuevo. Ahora, ya que vimos cómo se ordenan las cosas de los datos numéricos, ahora vemos los nominales. ¿Cómo se ordena un dato nominal? Pues de manera alfabética por el nombre. Si yo agarro y ordeno esto, yo aquí le cambié el nombre a name hace rato, corro esto y nos va a ordenar de el nombre
de más alfabéticamente menor, digamos, al mayor, en este caso, o sea, XXX. Así que es bastante, es un nombre muy cercano a las últimas letras del alfabeto, no hay ninguno con Z. Y el primero usan punto, porque para las computadoras, pues si usas números puntos, siempre lo va a poner antes que las letras. Y también podemos usar este parámetro, lo ponemos como false, lo corremos y al revés. Para eso nos sirve ordenar datos nominales, porque hay casos en los que normalmente no tanto como los numéricos, pero sí hay ocasiones en las que vas a querer ordenar sus datos nominales. Porque tiene, no sé, cierto, sabes el nombre de algo y quieres checar más o menos por esas letras que hay o cosas de ese estilo, para eso te sirve. Pero la mayor parte del tiempo, cuando ordenes, va a ser en numéricos. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran ver? ¿No? Bueno, si quieren vemos un poco más de orden de múltiple variable y continuamos la próxima clase si quieren, mañana. Pero bueno, ahora vamos a ver el orden en dos variables. ¿Qué es lo que pasa cuando ordenamos en dos variables? Lo que pasa es primero ordenas en una y cuando ya ordenaste en esa variable, ordenas en la otra. Entonces, si hacemos esto, values, y, bueno, como tal, lo que haces es, al igual que ordenabas con las otras variables y metías el nombre de tu variable, ahora metes una lista de las variables en las que quieres ordenar. Como sabemos, aquí le cambiamos el nombre a meta, coma, digamos que la otra variable que queremos ordenar es name. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esto? Nos va a ordenar de menor a mayor la calificación y cuando haya valores empatados, va a poner primero al que tenga nombre más bajo. O sea, su primer criterio y el más importante va a ser la calificación. Aquí vemos 11, 17, 17, no hay ninguno más pequeño que 17 entre estos. Y después llega uno más grande, 17.5, y así hasta el 99. Pero en todos los empates el criterio va a ser siempre alfabéticamente cuál es el nombre, en este caso. Ahora, digamos que ordeno en vez de nombre user, corro esto, y lo que va a hacer es, los ordena primero por este, y cuando veo un empate, 17, 17, 17, lo que hace es, primero pone el más bajo, 15, 32, 44. Igual aquí vemos 97, 97, usa 89, 89, aquí sí, quién sabe qué criterio se use, probablemente el del orden, bueno, realmente no sé qué criterio usa en este caso, pero eso pasa cuando hay un empate, y aquí igual, pero normalmente van a ser diferentes los números de uno con el otro, y cuando existan empates, el criterio para ordenar va a ser el de la siguiente columna. Para eso es útil este tipo de orden con doble columna. Y
A ver, si quieren vemos un poco de la otra. Tal cual. Igual que podemos con los anteriores usar el ascendente y el descendente, a doble columna podemos hacer igual, lo mismo. Solo que tenemos que checar que cada uno corresponde a la variable. O sea, true va con la primera y false con nuestra segunda, en este caso. Y si agregamos otra tercera columna, que se puede usar, puedes ordenar en las columnas que quieras. La tercera también iría unida a tu tercera. Entonces eso es lo que harías cuando ordenas a dos columnas en cuanto a ascendente y descendente. Bueno, le damos 5 minutos más y nos vemos ya mañana atrás de las 9. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace? Me ordena primero por meta, en ascendente, de menor a mayor, y por nombre, ahora va a ser el nombre que esté más último. Entonces aquí tenemos que Yaris, pues está después que estos dos nombres. Entonces, como estos empatan, 17, 17, 17, pues va a ordenar al revés. En vez de ordenar como en... Ahora, ¿dónde tenemos esto? Bueno, en vez de ordenar de manera ascendente en ambas, ahora va a ordenar como lo tenemos aquí. En un ascendente y otro ascendente. Siempre el que va a mandar o en el que va a haber los empates va a ser en este y este va a ser el criterio de desempate. Sí, lo mejor es parar hasta aquí porque esto sí ya es un poco diferente y es probablemente lo más importante. Sí. Bueno, aquí acabamos. Mañana seguimos a las 9 otra vez para iniciar con cortar las columnas o crear un nuevo subconjunto. Y también les pido que si pueden, ya que les pasé el Drive con los archivos, los descarguen y subo la clase lo antes posible mañana para que vayan jugando con los datos. Y si quieren, les paso también las Jupyter Notebooks. Sin problema, para que lo vayan checando. Bueno, nos vemos mañana y seguimos con esto. Gracias. Sí, Perfecto, gracias. Nos vemos mañana. Sí.